Hola amigos, hago este video más corto porque quiero hacer un comentario sobre situaciones graves que están pasando en este momento. Me refiero a lo que está sucediendo en la República de Colombia, a lo que está sucediendo en Palestina y a la total inoperancia de las Naciones Unidas. En Colombia hay un serio conflicto de un gobierno oligárquico, de derecha, dictatorial, contra su pueblo. Se están atentando contra los derechos humanos de la población civil. No voy a hacer la historia del conflicto en Colombia porque es muy larga. En Colombia existe un neoliberalismo en lo económico, un conservadurismo en lo político desde hace muchísimos años. Había una guerrilla, un conflicto armado. Hago una pequeña síntesis. Se llegó a un acuerdo de paz entre esa guerrilla y el gobierno de ese momento. Los acuerdos de paz se firmaron y el actual gobierno de el señor Duque, que es un discípulo del señor Uribe, no se cumplen los acuerdos de paz. Y hace ya mucho tiempo que se está asesinando a líderes sociales, a dirigentes indígenas, a concejales, a múltiples referentes de la sociedad colombiana, además de ex-guerrilleros. O sea, no se cumplen los acuerdos de paz. Y además de no cumplir los acuerdos de paz y de asesinar a ex-guerrilleros que se incorporaron a la vida civil, hay múltiples asesinados, más de 80, 100 ex-guerrilleros que estaban incorporados a la vida civil, a no cumplirse los acuerdos de paz, fuerzas paramilitares, parapoliciales cometen esos asesinatos. Pero además de esto, matan impunemente, asesinan impunemente, a través de organizaciones del gobierno, son paramilitares, parapoliciales, a líderes sociales, a referentes sociales, indígenas y concejales, bueno, referentes sociales en general. Esto ahora hizo eclosión, pero esa es la base de intolerancia, de violencia, de violencia del Estado colombiano. Eso hizo eclosión. La chispa fue una nueva ley que querían ajustar más todavía a las clases populares. Bueno, estalló el conflicto social en las calles. Las personas, los civiles, salieron a las calles a protestar. Son protestas civiles, obviamente protestas pacíficas. Y el gobierno del señor Duque, en lugar de tratar de dialogar, solucionar, llegar a un acuerdo, las reprime con violencia, con extrema violencia, utilizando tácticas que usaron los carabineros en Chile hace 1 año y medio, tirando balas de goma a los ojos. Es un sadismo inusitado que parece que se repite se hizo en Chile. En Chile hay más de 500 damnificados, tuertos o ciegos, una cosa horrenda. Los carabineros chilenos hicieron eso hace 1 año y medio y reprimieron violentamente. Y ahora en Colombia están repitiendo la historia, además de asesinar impunemente a referentes que salían en pacíficas manifestaciones. Bueno, es total el desatino del señor Duque y el señor Uribe. Dejo acá, paso a Palestina. En Palestina el conflicto es muy largo, no se cumple lo que en 1946, 47, 1946, 1947 y 1948 Inglaterra se introdujo en Palestina y por presión del Reino Unido, de Gran Bretaña, Irlanda del Norte,
por presión, se estableció ahí un estado tapón, en ese momento de la Guerra Fría. Un estado tapón, el Estado de Israel. No voy a explicar los antecedentes porque durante los últimos 2000 años eso era Palestina. El acuerdo era llevar allí a judíos de todo el mundo y formar un Estado de Israel. Pero la idea era formar dos estados, el territorio, dividir el territorio en dos estados, un territorio el Estado de Israel y la otra parte el Estado palestino, hacer dos estados. Esa era la idea que no se cumplió nunca, porque el Estado de Israel se fue expandiendo, fue tomando territorios palestinos. Las Naciones Unidas en distintas resoluciones decían que no tenía que hacerse esa maniobra. El Estado de Israel fue a través de colonos que se metían en el territorio ocupado por palestinos y construían edificios, casas. Bueno, desde 1967 hasta ahora se fue achicando el territorio de los palestinos. Quedaron dos zonas: la Franja de Gaza, que es una franja estrecha de 30 a 40 kilómetros de largo por 10 de ancho, es un territorio muy pequeño, donde hay más de 2-3 millones de habitantes palestinos, y Cisjordania, habitada también por palestinos, pero que actualmente está ocupada por el Estado de Israel. Y la Franja de Gaza es más resistente, los palestinos son más resistentes, quieren tener su territorio, bueno, y hay un conflicto. El problema es que yo quiero plantear, no quiero profundizar en el análisis de la génesis de este conflicto. No se cumplen las resoluciones de las Naciones Unidas, no se hacen los dos estados, en este momento hay una guerra entre la Franja de Gaza, gobernada por el partido político Hamás, que quiere su territorio y quiere su gobierno y quiere quieren volver a tener, antes de 1948, a tener por lo menos el territorio. Bueno, y el Estado de Israel, que está gobernado, por la extrema derecha, el partido Likud. El partido Likud, el primer ministro Netanyahu, que no tiene lo suficiente para hacer gobierno propio, con su partido propio, y tiene que reunir de otros partidos también de derecha. Es decir, se da la paradoja que el Estado de Israel está gobernado de una manera de extrema derecha muy similar a lo que sufrieron los judíos en Alemania durante el régimen nazi. Alguien, un contradictor, me podría decir, bueno, se están vengando de lo que le hicieron. Bueno, no, pero eso es muy simple. Yo no pienso que haya venganza. Los actuales habitantes del Estado de Israel, israelíes, la mayoría son pacíficos. Ahora, no sé por qué votan a alguien tan extremo como Netanyahu y el partido Likud. Los votan, porque por algo es elegido. Pero muchas personas que están en el Estado de Israel, que se consideran israelíes, no hay que confundir judío con israelí. El israelí es una ciudadanía de un Estado, de una nación, puesta ahí por Inglaterra en 1948. Durante 2000 años eso era Palestina. Ahora, más atrás de los 2000 años, había dos gobiernos, dos estados de judíos, el Estado de Judá y el Estado de Israel. Eran dos reinos, pero estoy hablando de ya 2000 años para atrás. Por eso ellos querían volver a ese territorio antiquísimo. Pero eran 2000 años de palestinos. Los 2000 años de nuestra era prácticamente estaba ocupado por palestinos. En realidad, tanto los palestinos son árabes. Los israelíes, que habitan en este momento en esa zona, son de raza semita, igual que los árabes. Son primos. Podrían convivir perfectamente. Podría haber dos estados y llevarse bien, porque son primos. Es como nosotros acá en la República Argentina llevarnos bien con los uruguayos, con los mismos chilenos, a pesar de los conflictos limítrofes, pero somos hermanos, los bolivianos. Y ellos podrían convivir perfectamente, pero
hay mucha belicosidad, incentivada por los traficantes de armas, que venden armas, y por Estados Unidos, que le da armas al Estado de Israel. Y fomenta gobiernos en ese Estado de Israel que sean así de extrema derecha. Hubo posibilidades de llegar a acuerdos de paz a través de un dirigente israelí que no era de extrema derecha, del partido Likud, era de un partido más democrático, más de izquierda, y lo asesinaron a ese dirigente. Y también murió un dirigente palestino que habían llegado a un acuerdo hace muchos años atrás, a un acuerdo de paz y de establecer dos estados, que podría perfectamente hacer dos estados y listo, y seguir adelante, y no estar pensando que hace 2000 años estaban ahí o hace... Bueno. Resolver de aquí hacia adelante. La solución serían dos estados y llevarse bien. Y si no, un estado federal, donde haya una zona palestina, una zona y que se lleve bien, porque la mayoría de la población quiere paz y quiere convivir, incluso conviven culturalmente, hay orquestas de música de palestinos e israelíes, podrían convivir perfectamente, son primos, son la misma raza, son semitas los dos. Por eso que, y quiero, la parte tercera del video es hablar de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas se establecieron después de la Segunda Guerra Mundial para evitar conflictos armados. La gran paradoja. Se establecieron las Naciones Unidas para evitar conflictos armados. Pero las grandes potencias, en especial Estados Unidos actualmente, tienen el derecho de veto. Entonces, cualquier cosa que resuelva las Naciones Unidas, ya sea por la Asamblea General, que es el órgano máximo, o el Consejo de Seguridad, que sería el órgano ejecutivo, tiene el derecho de veto. Estados Unidos tiene el derecho de veto, entonces cualquier resolución la veta Estados Unidos y no sirve. Es decir, que no, es inoperante. Las Naciones Unidas son inoperantes. A lo largo de la historia de las Naciones Unidas, de 1948 hasta ahora, hubo infinidad de guerras. La guerra de Vietnam, la guerra de Corea, la intervención norteamericana en Libia y en Irak, en Siria. Infinidad de conflictos armados en África, entre etnias distintas en África. El conflicto en Yemen, también hay otro conflicto armado. Infinidad de conflictos armados que supuestamente las Naciones Unidas tenían que evitarlo, y no evitaron nada. Es completamente inoperante. Por eso que la única solución es que se termine el derecho a veto y que sea democrática. Las Naciones Unidas, que haya democracia. Son 193 países, casi 200 países, que integran las Naciones Unidas con democracia, que gobierne la mayoría en forma democrática y que saquen el derecho a veto. Y otra prueba que las Naciones Unidas son inoperantes, lo que yo digo en anteriores videos, sobre las patentes sobre las vacunas. Las patentes de las vacunas tendrán que liberarse, no haber más patentes, el derecho intelectual al conocimiento de las vacunas, no, tendría que ser patrimonio universal de la humanidad y tendría que ser ejercitado por las Naciones Unidas, con laboratorios de las Naciones Unidas, y repartir vacunas y medicamentos contra los virus, las enfermedades, contra el cáncer, y repartirlo en las Naciones Unidas a todos los países miembros, y no las patentes de las vacunas, donde el mercado y las empresas privadas tienen las patentes, entonces le venden a quien quieren ellos, al precio que quieren ellos. No, las Naciones Unidas no hace nada. Las Naciones Unidas, como está ahora, es totalmente inoperante. Entonces yo quería hacer este pequeño video para señalar que las Naciones Unidas no intervienen en Colombia contra lo que está haciendo el señor Duque y el señor Uribe, atentados a los derechos humanos, matando a civiles pacíficos que se manifiestan pacíficamente, matándolos. Hay muchos ya homicidios, asesinatos por estas fuerzas policiales, que se llama SCAT, que es un escuadrón parapolicial y paramilitar, y están matando gente, civiles desarmados que se expresan, y las Naciones Unidas no intervienen. Los derechos humanos están vulnerados en Palestina. La guerra, el Estado de Israel muy poderoso está bombardeando la Franja de Gaza, está matando a niños. Quizás la idea es matar niños para que haya menos palestinos. Pensándolo un contradictor medio suspicaz, podría decir eso, porque están muriendo niños, matando niños.
Y las Naciones Unidas y los derechos humanos, ¿qué hacen las Naciones Unidas? No hacen nada, absolutamente nada. Es inoperante. Por eso que el grueso de este video, el comentario mío es: hay vulneración a los derechos humanos en Colombia, como lo hubo en Chile con las protestas y los tiros de bala, de goma, a los ojos de infinidad de manifestantes hace 1 año y medio, como no intervino las Naciones Unidas en el golpe de Estado en Bolivia. Bueno, no interviene en nada que sea beneficioso para la paz, que tanto se preconiza en la Carta de las Naciones Unidas, la paz. ¿De qué paz estamos hablando? Si cuando hay un conflicto y se vulneran derechos humanos, tanto en Palestina, matando y bombardeando indiscriminadamente donde mueren niños, y un ejército poderoso que quiere ahora invadir por vía terrestre al Estado, a la Franja de Gaza, que es un Estado palestino, que está gobernado, es autónomo, tiene autonomía. Bueno, vulnerándose los derechos humanos. Y si uno quiere decir, bueno, también el Hamas y los palestinos le tiran cohetes, pero son cohetes casi caseros, no hacen nada. Además, los israelíes tienen una protección contra esos cohetes, son ínfimos los daños que hacen. El daño mayor lo hacen los israelíes, la prueba está que las bajas en muertes y en heridos es mucho más de los palestinos de la Franja de Gaza de que los israelíes en Israel. De todas maneras, es un conflicto que hay que solucionarlo porque tiene que haber paz para ambos pueblos, que son primos, son semitas. Así que es inentendible por qué no se ponen de acuerdo. Pero las Naciones Unidas no interviene. Intervenir pacíficamente, no. El derecho a veto de Estados Unidos. Estados Unidos respalda de manera total al Estado de Israel para que haga lo que quiera. Bueno, concluyo este video porque quería expresar esto, la inoperancia de las Naciones Unidas. Amigos, me despido hasta el próximo. Chao.